Buenas tardes, estimado auditorio de Mediatelecom. Nos encontramos en la ciudad de Panamá, en el primer Congreso Regional de Telecomunicaciones, y para comentar sobre ello se encuentra con nosotros Gabriel Sekeli, que él es el director general de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones en México. Muchas gracias, Gabriel, por esa entrevista que le concedes a Mediatelecom. Al contrario, una oportunidad con una institución tan seria y apreciada. El objetivo de este Congreso, Gabriel, es reducir la brecha digital en los países de Latinoamérica. Se ha tratado de dos esquemas específicos, que es la cooperación entre el sector público y el privado, y sobre todo aprovechar las mejores prácticas internacionales en la definición de políticas públicas. ¿Tú crees que en el caso específico de México se ha utilizado esto o se puede esperar que se refuercen estos dos mecanismos, estos dos pilares para reducir la brecha digital con la nueva reforma? Yo creo que México es un país que en esta sesión se ve con un gran interés por el tamaño de su mercado. Hay muchos países que experimentan con diversas políticas y que han tenido éxitos, avances, algunas cuestiones que hay que corregir, pero todo el mundo ve a México por ese tamaño y se ha juntado con esta peculiaridad de la escena mexicana de cambio en los poderes del Estado, más ahora una reforma muy audaz en las telecomunicaciones y en un entorno que nosotros, recuperando uno de los temas que mencionas, hemos insistido mucho que tenemos que lograr, que es una mucho mayor comunicación y cooperación del gobierno y de la industria. Ha habido una etapa larga de puntos de vista muy diversos, de años en que no fue atendido el sector de la manera que se requería para estar entre los líderes, como debiéramos de estar. Ahora se hace de una manera muy vigorosa por parte del gobierno. Se entiende por qué lo hace así, pero ya debemos entrar en una etapa de mayor comunicación y cooperación, porque al final quien tomará los riesgos para las inversiones y hará suceder las cosas en la práctica, como esta banda ancha para mayor número de personas, son en general los entes privados, o suponemos que así seguirá siendo. Entonces sí hemos insistido y vemos una buena recepción a la idea de que hay que conversar más. ¿Consideraría Anatel que hubo la suficiente comunicación, el suficiente diálogo en el proceso de reforma constitucional? Bueno, ha habido alguna comunicación, yo creo que en condiciones diferentes a las que hemos vivido ahora, quizá esa comunicación hubiera sido mayor y sí se requiere un ajuste en ese sentido. Más allá de eso, no es secreto que las reformas que está procediendo el nuevo gobierno lo ha hecho de una manera muy rápida para ir agotando una agenda y responde a esa lógica. No es necesariamente la lógica de las empresas o de la sociedad, pero esa es la que existe ahora. Entonces hay que digerir que esas son las condiciones y empezar a responder y ajustarse a ellas para ser lo más constructivo y eficaz posible. ¿Cuál sería la percepción de la industria de los temas fundamentales que debería de abarcar la ley secundaria? Es muy importante el tema del nuevo regulador, que en la Constitución recibe una fortaleza muy grande en términos de sus atribuciones. Necesitamos entonces que en las leyes secundarias se establezcan buenas reglas de cómo va a ser la comunicación con la industria, con la sociedad, que sean transparentes totalmente los procesos de deliberación del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, o IFETEL, como ya algunos lo han bautizado, que exista acceso a todo tipo de información y claridad en qué tipo de resoluciones se toman, que además garantice, eso es muy importante, que el operador público que va a haber compite en condiciones de igualdad y de equilibrio con los operadores privados. Es un tema muy importante porque si hubiera un cambio de señales, en el sentido de que va a haber ciertas condiciones favorables a uno, pues creo que incluso para esta meta de atraer más inversiones no va a haber gran éxito si los que se pretende que vengan ahora ven que el trato a los que ya están no es lo que se había prometido o comprometido. Entonces hay que cuidar eso, yo creo. ¿Cuál sería el perfil idóneo de los propuestos para ser comisionados en este nuevo instituto? Es una industria muy complicada porque hay que saber suficiente de ingeniería, número uno, bastante de economía, también
conocer aspectos legales que cambian y que son muy complejos en nuestro sistema, y de políticas públicas. Entonces, ¿dónde están los grandes expertos que saben de todo esto al mismo tiempo? Es muy difícil de ubicarlos. Han habido inicialmente, entiendo que 667 solicitudes para los dos organismos nuevos, el IFETEL y la Comisión de Competencia, y según entiendo por cifras que han circulado, la mitad documentaron después su solicitud y registro como candidatos, y confiamos en que las instituciones a cargo de velar que el proceso sea adecuado al final tomen decisiones que en la práctica se demuestre fueron las correctas para el país. Eso es lo que podemos aspirar a tener. No hay posibilidades de opinar sobre ello, le toca al Estado y al gobierno cumplir con ese compromiso que se ha echado encima, y sí queremos que sea en condiciones de total transparencia y de información para todos, que nos ayuden a entender el porqué de las decisiones y que éstas sean fundamentadas en el trabajo de lo que esperamos sea un grupo interdisciplinario que conjuntamente sí pueda tomar en cuenta todos estos aspectos, decía, de varias disciplinas muy complicadas y más cuando se tienen que hablar entre ellos, ingenieros con abogados, con economistas, con gente que cuida la política pública, muy complejo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la industria, ¿cuáles serían las 3 prioridades que tendría este nuevo instituto para promover la inversión, para ampliar la cobertura, para reducir la brecha digital? Bueno, de nuevo, México tomó la decisión por parte de su gobierno de moverse a una situación donde habrá, contrario a lo que ha sido la realidad en las últimas décadas en el país o a lo que es en la industria a nivel mundial, un papel muy activo del Estado en ella. Eso es un experimento que nosotros vemos como válido, siempre si la intención es buscar lo mejor para un país, bien, hay que estar dispuesto a experimentar, que implique participación del Estado, que no es lo común, ok, está bien, pero siempre y en tanto haya condiciones de competencia equilibradas respecto a los operadores privados. Si eso es, para adelante, si hay equidad en el trato para todos y se cuida este aspecto que tú mencionabas de la regulación y no ir más allá de fomentar las condiciones para que quienes tienen que traer los servicios lo puedan hacer, que en general son las empresas, entonces podemos estar en una situación satisfactoria, como todos vamos a buscarlo, ¿no? Tiene que haber total respeto a las condiciones de competencia equilibradas y con oportunidad para todos. Eso es lo que pensamos, y las inversiones siempre y en cualquier lugar del mundo y en el largo plazo se logran con incentivos, con certidumbre jurídica, muy importante, con hacer predecible cómo va a actuar el gobierno, no dar sorpresas, y todo eso yo creo que hay que cuidarlo, por sobre todas las cosas. ¿Cuál sería la posición de la industria en relación al Programa Nacional de Infraestructura? Bueno, el Programa Nacional de Infraestructura es muy amplio y cubre muchas cosas. Hay la aspiración en el ámbito de las telecomunicaciones de hacer muchas cosas, pero también estamos esperando para conocer qué significa que un ente autónomo, como va a ser el IFETEL, defina si comparte las prioridades que son las del Ejecutivo, porque ahora hay esa separación. Entonces tenemos que saber más en detalle qué es lo que se plantea. Las cifras que se han publicado como estimaciones del gobierno respecto a inversión ponen un énfasis casi total en la inversión privada, no en la pública. Entonces no sabemos bien qué de lo que está planteado en ese plan tomaría el gobierno como sus acciones. Esperamos detalles para poder comentar un poco más, ¿no? Con mucho interés, pero no los tenemos todavía esos datos. En este congreso se ha manejado mucho la importancia de una política fiscal que incentive la inversión. Por parte de la industria, Anatel, ¿habría alguna propuesta específica para el gobierno mexicano en materia de una política impositiva que promueva la inversión? Muy importante tema, gracias por sacarlo al aire. Estamos por entregar un estudio que hicimos en donde precisamente en aras de la congruencia, si todos vamos a trabajar juntos y a las empresas les toca ser más competitivos, competir más entre sí con estas nuevas reglas, en fin, también pensamos que el gobierno tiene algunos instrumentos que debía poner en práctica para incentivar la inversión y el consumo sobre todo. Por ejemplo, el famoso impuesto especial para productos y servicios, el IEPS,
que se cobra 3% extra a estos servicios de telecomunicaciones, debe desaparecer. No vemos ninguna justificación para que esté ahí, y sí sabemos que cualquier disminución en los precios, lo hemos visto cuando las empresas ofrecen, por ejemplo, al fin de año de 2012, paquetes de descuento, de inmediato hay un incremento en la demanda. Entonces sí tiene un impacto, y al gobierno le tocaría eso, quitar el IEPS. Y también estamos en ese trabajo que vamos a entregar la semana próxima, yo pienso, el tema del roaming, los cobros de IVA que se tienen que hacer entre operadores de México y del extranjero. Sería ideal que ambas partes consideren ese cobro por un servicio como inadecuado, porque se trata de una exportación de servicios que debe estar exenta de impuesto al valor agregado o impuestos similares. Como es muy difícil poner de acuerdo a una centena o más de países con los que hay comunicaciones, empecemos por una medida del propio país. Entonces las autoridades pudieran quitar esa obligación del impuesto agregado, lo que a las empresas les permitirá negociar mejores paquetes tarifarios con cada una de las empresas en el mundo, repercutiendo favorablemente en el consumidor mexicano, y eso es lo que nosotros buscamos. No ganamos nosotros nada con el IVA en sí, excepto que si se quita ese impuesto por considerar al servicio como una exportación y hacerlo exento, que eso ya está en la ley, ayudaría al usuario. Tanto el IEPS como el cobro de este impuesto para las llamadas internacionales cuando la gente viaja, en fin, son instrumentos en manos del gobierno para incentivar el consumo. Las empresas no ganan nada, lo pueden seguir cobrando y pagándoselo al gobierno, no ganan nada para sí, es lo que quiero decir. Ojalá haya una mente abierta a considerar estas propuestas que harían congruente la visión del gobierno que escuchamos, que es de impulsar esta industria estratégica, con estas dos medidas. Anatel ha tenido una participación muy activa en este Congreso Regional de Telecomunicaciones. ¿Cuál es la opinión de Anatel en relación a este Congreso? Me parece fenomenal que se reúnen las instituciones de gran prestigio que están aquí, las de industria como ASIET, como GSMA, en fin, pero hemos visto la participación del BID, de la CEPAL, de la OSD, de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, quizá he dejado alguna fuera, pero de Naciones Unidas también. Creemos que es muy importante que continúe este foro, porque está la industria, están los reguladores, están los gobiernos, todos los que se deben de estar escuchando, y nosotros insistimos en la presentación que me tocó hacer ayer. No olvidemos que en el centro de todo no están las relaciones entre esas instituciones, sino cómo esas relaciones ayudan al usuario final. Eso es lo que tenemos que tener en la mente todos, al consumidor, al ciudadano que quiere más servicios, como tú mencionaste al inicio, que incluyen el internet, que requiere la banda ancha necesaria, y que hagamos todo en términos de una oportunidad de discutir las mejores prácticas en un foro como estos, ¿no? Yo veo excelente la iniciativa y habría que continuarla, yo pienso, ¿no? Muy bien. Que bueno que ustedes la cubran de una manera tan amplia y profesional como lo he visto. Los felicito. Muchas gracias, Gabriel.